Tengo otro apunte que tengo aquí. Ya, vale. Yo también voy a ver los míos. Ya. ¿Qué onda? Yo no apunto. Claro. Sí, porque yo decía también un poco, bueno, tomando un poco de este, también se habla del concepto de neófito, cuando tú dices animal neófito, también lo leí igual y decía el neófito Como que no sabe. claro, el exitoso, así el camino, exitoso, neófito, y empieza el Ah, ya. Sí, alguna vez creo que leí ese libro también. sí, Sí. está interesante. Yo decía que, y también un poco hablar de eso también, de que se te quitará incluso lo que no tienes. Sí. ¿Por qué razón? Porque en ese momento tener son puras ilusiones. Y también yo vi ese concepto de que con lo que tú no tienes, o sea, esas ilusiones son cuando la loca de la casa anda suelta. Yo creo que va a andar siempre casi suelta. ¿Tú dices siempre? No sé. Yo creo que no se puede poner la mente en blanco. O sea, claro, pero la idea... Pero la idea es que exactamente el voto de obediencia es el silencio de los deseos. Obedecer es yo ya no sigo deseos. Claro. Entonces ahí hay la imaginación autónoma, la imaginación... Sí, eso es lo que hay que callar, pero yo no sé cómo se calla hoy. Seguramente con meditación, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Sí, porque lo que pasa es que es necesario eso, controlar a la loca que anda suelta, o sea, ese pensamiento recurrente que te saca un poco de la angustia, porque yo creo que de ahí se dispara, la angustia dispara en la mente. Y trata de buscar, y para no sentir el vacío, trata de llenar ese vacío con un pensamiento ilusorio, como para un poco calmar la angustia. No, es que me falta algo, ¿qué hago? Y ya, y meta, y esfuerzo, ¿cachai? Y ahí empieza el tema de... Claro. Sí. Yo decía también un poco hablar de eso, no sé, o retomar un poco ese tema. No, pero eso de que, ¿cómo era? Te van a quitar incluso lo que no tienes. Sí. Yo creo que es súper importante poner eso ahí, y yo creo que se lo van a quitar a los que inician y no continúan. Toco madera porque ese soy yo. Sí. Puta, y como que nadie es madera. Bueno, esto sí es madera. Ahí 5 esto. Esto es madera. Ah, ya. Ahí. Ya. No, pero parece que son 3. Ya. Sí. Se te va a quitar incluso lo que no tengas. Ese es el... Sí, eso un poco dicen que de repente cuando uno inicia el camino este de la fe, cuidadamente lo que este camino, acá en este voto hay harta fe, o sea, no hay harta fe, hay fe. La fe es reconocer lo que uno es. Sí. Entonces ahí se activa el fuego interior, y cuando uno inicia en estos caminos de la fe, yo insisto, muchas veces la fe te la imponen. Que también es un tema que podemos ahí dar un poco de arista para la clase, que la fe te la impone la genealogía. O te la impone, si no es la genealogía, te lo impone el sistema. Sí, porque la iglesia está ligada al Estado en este momento, bastante ligada, funcionan juntas, la religión va con los procesos laicos juntos, y te imponen... Es que no puede ir sin ello. Claro, ya. Entonces, y los dos sostienen esta mentira que se puede decir que se llama sistema. Bueno, entonces, ¿a qué me refería yo? Que en ese proceso de sostener la fe hay mucha gente que sin pensar en qué te están imponiendo como creencia, asumen la creencia como si fuera propia. Claro, eso y no perciben el llamado, o sea, no hay un llamado por medio, o sea, dicen, bueno, reciben eso como esa creencia como natural, la asumen como tal sin hacer el proceso de discriminación o de decir, oye, yo creo en esto, yo soy esto que me están imponiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que si yo no hago ese proceso, me creo algo que no soy, que va a ser otra chapa,
Y ahí puedo, y en ese proceso que yo creo como tener algo, yo me puedo traicionar a mí mismo. Entonces me doy a entender. Me puedo traicionar a mí mismo y puedo salir más trasquilado que incluso no haber nunca ingresado al mundo de las creencias. Claro. No sé cómo explicarlo, pero... Bueno, tú eso tendrás que explicarlo, Sí. no sé cómo, pero Sí. tú le darás una explicación. Sí. ya hay que ver ese tema porque... Ya. No, y además hay otro tema que velo tú también, que es el tema de al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Sí, porque eso me estaba hablando porque decía el sacerdote, por ejemplo, que estaba hablando de estos temas, el sacerdote no se hace a través de un seminario, sino que se hace a través de estos votos. El sacerdote no puede ser hecho a través de la religión, tiene que haber un proceso de renuncia primero y es una confrontación primero con las creencias autoimpuestas. Claro. Tiene que Pero haber acuérdate, el voto Sí. no es con una institución, Sí, por eso. ni es con una persona. Es que por eso. El voto es contigo. Pero ahí pero claro, es con uno. Oye, me lo voy a tomar todo. Sí, pero sí, esa es tuya. Ya. Pero la creencia que dice la religión dice que no, po. La religión dice que supuestamente es ligado a una institución. Pero es que la religión es la espiritualidad, es funcional a la... ¿Cuándo es 5 de marzo? Luego. Es funcional... Como claro, sí, que es súper claro, en No, todo caso con estos Sí, tiempos. ¿sabes por qué 5 de marzo? ¿Por qué? Bueno, no importa, que es funcional Ya. a lo que podríamos llamar la clase dominante. Siempre, siempre, siempre todas las religiones han sido funcionales en la superstición ¿cómo se puede decir a los que están arriba y eso? En vez de decir clase dominante, No sé, pues los príncipes de la jerarquía, no ya, sé. o sea, del toda sistema. religión siempre, desde que hay humanidad, es funcional a los príncipes de la jerarquía. Siempre, Claro. o sea, nunca la religión ha estado, siempre la religión ha estado ligada y es funcional al poder del momento. Claro. Siempre, o sea, nunca, ninguna religión, o sea, es como que el ejército defiende un país. Ningún ejército defiende un país. El ejército defiende el orden establecido que a la jerarquía les interesa. Claro, es como preservar la sangre derramando sangre. ¡Ay, que está buena esa! Anótalo si... Sí, Sí. ¿qué es? Pues preservar. Bueno, y las principales guerras que han pasado son por motivos religiosos. Las que más han derramado sangre. Pero detrás de eso hay un motivo siempre político detrás, que es de dominación. Claro. Derramando sangre. Sí. Interesante eso. Bueno, entonces tú hablas de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le va a quitar. ¿Y qué es lo que es tener? Yo sé, el que sabe, el que hace los votos, sabe lo que le gusta y el destino, Diosito, quien sea, te va a dar lo que necesitas. Pero tú podés como entrar en esa definición de saber lo que te gusta. Porque para mí yo pensaba que de repente los votos eran un camino para reconocer eso. No, pero es que cuando tú lo reconoces puedes hacer los votos, si no antes hace un voto externo, un voto a otro. Tienes que saber lo que... O sea, en el si- fondo lo que te gusta es ser. ¿Eso te O refieres sea, tú? tú, Sí. Andrés, vas a escribir un libro, ¿no? Sí, hagamos que sí. ¿Cómo que hagamos que sí? El voto es, en este minuto, el voto tuyo es, sí, ya, yo voy a escribir un libro. Sí, ya, perfecto. Ese es el voto tuyo. Sí, Ya, voy a escribir un libro. Sí. Tú a eso te comprometes, pues. sí. Y vas a ser obediente, que tu vida va a girar en torno al libro que vas a escribir. O tu vida va a girar en torno a la idea que va a salir de ese libro. Toda actividad que venga del ser tiene que estar sustentada en estos votos. Es que si no, no hay ser. Claro. O sea, si yo digo quiero ser músico, ¿ya? Y porque tengo buen oído y me gusta tararín, tararán, ¿ya? Y nunca hago una escala ni nada, no practico, nunca seré músico. Quiere decir que
eso que digo que yo soy, por más que tenga el talento y no me lo creo, no lo soy. Entonces, los votos es la demostración del ser. Ya, perfecto. Es la externalización del ser. O sea, yo soy algo cuando asumo los votos. Perfecto. Y por ejemplo, un padre asume los votos de padre, ¿ya? Y si la casa se está incendiando, él prefiere morir con su hijo o su hija o quien sea en el incendio, a que diga, uy, se murió, que yo no podía luchar porque si yo luchaba me iba a morir con él. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo prefiero morir con... que yo hice el voto de padre. Sí. Entonces cuando tú haces el voto de padre, te mueres con tu hijo. Cuando tú haces el voto de voy a escribir un libro o voy a plasmar una idea, estás haciendo un voto. Claro, tú entonces, hoy día me toca carretes, no, me toca escribir un libro. Ya, sí, no sé qué voy a hacer hoy día en la noche. No sé nada planificado. Sí, no, es como, eso es curioso porque, pero, ya, mira, yo trato de un poco de llevar esto un poco a esta realidad. Ya. Porque el voto es una realidad alta, alta que se... Sutil. ¿Ya? A esta realidad como tal cual. ¿Hay niveles para los votos o no? O sea, por ejemplo, dice que, yo leí por ahí, que decía que uno como requisito para empezar a vivir los votos, porque yo creo que los votos nunca se llega, es un camino como para poder ser y estar siendo. Sí. Pues cuando uno ya sabe lo que es, uno tiene que estar siendo, pero el hombre es débil, también lo leí por ahí. El hombre es muy débil y se duerme. No sé quién dijo eso, pero también es muy robado. Entonces, el hombre no está siempre permanentemente en la frecuencia de los votos. ¿Cachai? Y también hay muchas personas que tampoco, yo digo muchas personas, capaz nadie lo ha hecho tampoco. Que no sé, porque dicen que para cumplirse, para estos votos, para que se puedan cumplir e iniciar el camino de los votos, tú tienes que haber nacido de nuevo. Es que creo que tienes razón, no lo había pensado. Entonces, y eso yo lo encuentro muy lindo, bonito, ya. Pero hay que nacer de nuevo. Pero hay que nacer de nuevo y ahí parte el camino de los votos. ¿Qué pasa antes? Que somos la mayoría, ¿cachai? Que somos todos. Claro. ¿Qué pasa? Esto es... ¿Sabes qué más? La clase que vamos a hacer debiera llamarse vitrineo por el mundo espiritual. Claro, algo así, porque... esto que vamos a hablar es todo mentira, ¿no? Sí, porque yo decía ya, entonces hay que partir un poquito antes, entonces sí, ¿cómo van a de nuevo? Entonces sí, pero ¿cómo van a hacer de nuevo? Entonces... Pero de repente la persona tiene... Yo siempre digo, la persona no hay que asumir tampoco que somos tontos todos, nosotros sabemos lo que somos. Yo creo que en una parte puedo decir que yo creo que todos sabemos lo que somos, pero no creemos que somos eso. Apostamos muy bajo, puede ser. Puede ser eso, ¿no? Yo creo que el éxito de la Matrix es que tú tengas autoafirmación, pero no confianza en ti. Es decir, te creas que eres algo y que en eso y que confianza en ti no tengas. Claro, porque yo decía eso porque este tema de los votos es un tema bien de una realidad bastante más sutil, pero hay que también un poco de llevarlo de alguna manera a esta realidad en que estamos todos acá. No, por eso. Girando en la ruedita, de que soy muy baja. Por eso yo creo que lo bueno sería decir que esto es estamos hablando de la boca para afuera. Ya, perfecto. Y que nadie me venga a hablar de espiritualidad ni de nada de esas. De amor, ni de glu glu glu, ni incluso de ama a tus padres. Sí. O sea, o sea, esto estamos hablando, todos los esotéricos hablamos de la boca para afuera. Y si alguien cree que
juntar los 3 dedos para entrar al estacionamiento o adivinarle algo a alguien, tiene que ver eso, algo esotérico. Es que eso, por ejemplo, eso es muy curioso. Yo creo que ahí lo que pecan, por ejemplo, de esta gente que se asume como la gente esotérica, gente que se pinta la chapa de, son gente que de repente se aprovecha un poco, bueno, es una cadena un poco de desgracia, porque yo digo... De desgracia. De desgracia, no una cadena de gracia, de desgracia, porque es como, bueno, tú sabes que... Yo sé que tú no sabes quién eres, pero tú tampoco sabes, tú también sabes que yo tampoco sé quién soy. Claro. Nadie sabe quién es acá. Pero esa persona que es como la que, no sé, la que le dicen, por ejemplo, tú eres Tauro, entonces te gusta dormir. Uy, sí, me encanta dormir. Y duermo siempre, ya. Algo que todas las personas lo hacemos. Ojo, no hay que ser Tauro para que te guste dormir. Claro, y lógicamente, porque si uno no duerme, tú sabes que te mueres. O sea, a los 5 días si tú estás 5 días en vigilia, o creo que 5 días, tu cuerpo se muere porque no se regenera. Es interesante eso. Así que hay una forma de... El dormir es una forma de regeneración. Es muy importante eso. Es que, ¿sabes qué? Te propongo una cosa. Sí. ¿Por qué no preparamos para la próxima reunión, no sé cómo vamos a hacer el salto, de hablar de qué es lo que es esoterismo, qué es lo que es iniciación? Hacer un glosario. Un glosario de esoterismo, ¿ya? Iniciación, alquimia, para explicar bien de qué se trata la cuestión, qué es lo que es, ¿cómo se llama esto? No es oscurantismo. Ocultismo. ¿Qué es lo que es ocultismo? Sí. O sea, hacer un... Sí, mira, y un poco así como si hagamos eso, mira, y otro como para terminar lo que está diciendo del sol, porque está para que no quede como que cerradito el tema, tratando. Yo soy súper disperso, lo siento. Así que ahí yo, en ese sentido, me tenéis que ayudar ahí un poco, o no sé si me van a ayudar. No, pero por ejemplo, cuando te me decía el tema de dormir, una persona se siente bien que te digan, oye, ¿sabes qué? Sí, me gusta dormir. Él me comprendió, entonces uno se cree la ficción de que él supo algo de mí, aunque eso está escrito en el internet y tirado en Google, ¿cachai? Entonces, la persona cree saber que la reconocen como es una actividad que hace, que algo externo, y la otra persona que da, que es como el supuestamente maestro, también se cree maestro. Entonces, otra chapa que se pintan, y una cadena de desgracia que los dos como que son como, ¿sí cómo se llama esto? Mentiras consensuadas. Las mentiras consensuadas han hecho toda esta sociedad. Eso, ¿sabes cómo lo llama el esoterismo? Yo te miento, tú miénteme. Ya, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Vale. Esto se llama todo es mental. Sí. Ya, perfecto. Oye, espérate, ya, veamos los votos, porque no sé qué hora es, pero yo tengo que hacer ahora luego. Sí. Ya, oye, pero no importa. Ya, voto de obediencia. ¿Qué vamos a decir del voto de obediencia? Que está bueno. Y echo de menos a la miel. Sí, igual hecho miel. La miel ahí con su presencia ahí que como que no apaciguaba. Sí. Pucha, la miel, ojalá que llegue. Aparezca por ahí. No, va a llegar algún día. Ya. Oye, ya. ¿Cómo soy obediente? Ya, ¿cómo vas a hacer el voto voto de obediencia? ¿Qué es lo que... la obediencia es lo opuesto a la tiranía y a la esclavitud. Perfecto. El que es obediente a su ser no necesita que le hablen de libertad. Habla de libertad el esclavista que tú no quieres que seas, que no quieres que seas obediente a tu ser. Perfecto. Yo digo, la persona que es libre no es anárquica, porque la persona que es libre, bueno, ya esto empieza como mi sueño, este es mi sueño, o como tú dices, esto es un vitrineo. La persona que es libre es una persona que no se opone al sistema. Yo creo que la persona libre puede vivir en el sistema perfectamente, porque usa las herramientas del sistema para hacer. Pero es
Pero, ¿cómo sabe qué es? Porque él sabe qué es. No tiene que andar diciendo a otro qué es. Por eso el que anda diciendo quién es... No, pues no sabe nada. Esas son mentiras consensuadas. Pues el maestro que tiene sus discípulos, que son en el fondo gente que es esclavo con esclavo, se mienten a sí mismos. Y así, pero es que yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces al día uno está en mentiras consensuadas? Muchas veces. A mí me pasa de repente, no sé, en mi trabajo, de repente que los dos nos estamos mintiendo un poco, ¿cachai? Porque yo no te puedo garantizar algo. Claro. ¿Cachai? Como que toda la gente dice, yo sí 100%, no te puedo garantizar el 100%, entonces mintamos un rato. Claro, mintamos un rato para ver. Sí. Claro, entonces mira, sé que yo te decía, sé que yo podía resumir el voto de obediencia como tratando de ser un poco más didáctico, ¿no? Quiero ser didáctico, como, no sé, tengo esa como... Yo me ponía a pensar que tú tienes que ponerte frente a un espejo, que a lo mejor esto ya se ha hecho, yo a lo mejor no estoy escribiendo nada nuevo, yo creo que lo más probable es que esta cuestión está más... Alguien lo dijo y lo más probable. Pero en vez de usar ese espejo como para lucirte y ver qué bien estás, es para decirte lo mentiroso que hiciste contigo mismo. Yo creo que el voto de obediencia debería partir ahí, pero tú tienes que hacerlo solo ese ejercicio. Como empezar así, decirme ya. Y sentir vergüenza. Y, claro, y ojalá, y de ahí, claro, tú puedes, ahí tú después, yo creo que tú no puedes estar en ese estado mucho rato porque creo que es incompatible con la vida, pero creo que ese ejercicio sería bueno, es como pararte frente a un espejo y decir hasta qué punto yo puedo llegar con mi bestialidad. Y lo interesante de ese ejercicio es que al hacer ese ejercicio tú te das cuenta que tú no eres distinto a los otros. Que ese ejercicio al final todos van a llegar a la misma conclusión. Todos vamos a ser bestias. Hasta el que se figura más iluminado va a ser bestia siempre. Siempre está la bestia ahí. Y yo creo que el tema es concientizar que nosotros somos bestias. Parte de ahí el tema. Y ese yo creo que el voto de obediencia es un ejercicio interesante hacerlo. Puta, yo no lo he hecho, a mí se me ocurrió esta idea. No, yo hablo de la boca para afuera en todo lo que yo porque digo. Porque yo creo que me puedo decir un insulto, a lo mejor termino llorando, pero sí. No sé. Pero creo que ese ejercicio es re interesante. Yo creo que el voto de obediencia puede estar ligado como viendo el lado práctico, es decirse a ese nivel. ¿Qué cosas estoy yo dispuesto a hacer para no reconocer lo que soy? Y uno puede ¿Qué estoy dispuesto a hacer para no reconocer? Voy a hacer esa frase. Sí.